vamos a conectarnos. Vamos a conversar con Michael Nounou, dirigente de Vente Venezuela en el municipio Sotillo de Anzoátegui, para conversar acerca de la pandemia del coronavirus, pero situados en Puerto La Cruz, al norte del estado de Anzoátegui. En Venezuela, de acuerdo con cifras del régimen, han sido 9 los fallecidos a causa de la COVID-19, que es la enfermedad. Y de acuerdo con cifras de la gobernación del estado de Anzoátegui, hubo 2 casos positivos que ya fueron dados de alta y actualmente 93 casos sospechosos, 83 descartados, 5 aislados en centros de salud y 15 en aislamiento domiciliario. Damos la bienvenida ya a Michael Nounou, dirigente de Vente Venezuela. Buenas noches, ¿cómo estás, Michael? Buenas noches, Rogelio, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Esperamos que la gente también nos esté escuchando muy bien. Me parece bien. Saludos, mi nombre es Michael, dirigente de Vente Venezuela en el municipio de Sotillo. Y bueno, Rogelio, te cedo el turno. Perfecto. Michael, lo que está pasando en Venezuela, de acuerdo con el régimen, hasta hace algunos minutos había 204 casos confirmados en Venezuela, eh, en medio de una crisis humanitaria que ya el país viene viviendo desde hace unos 5 años, 6 años. Correcto. Primeramente, ¿tú crees que esas cifras que da el régimen son realmente, eh, son verdaderas, esas cifras? Mira, Rogelio, yo lo que te puedo decir con certeza que esos 204 casos que está dando el régimen criminal son parte de una enredada y un foco de contagio que hay actualmente en países del mundo, pues. Y recuerda que Venezuela fue el último país en ser infectado, pues, como todos lo sabemos. Pero yo lo que te puedo decir es que las cifras que ha dado el régimen son totalmente falsas, porque ningún gobierno socialista actual está dando las cifras reales de lo que está pasando por lo menos en el caso de Venezuela. Pues. Maduro y su camarilla se han preocupado de censurar a los medios, eh, perseguir a los periodistas, perseguir a los médicos, perseguir a nuestros productores también, pues, o sea, con el tema de la gasolina también, pues, o sea, de verdad que esta pandemia que estamos viviendo no es fácil, pues. Ahora, pero también vemos que hay cierta consonancia entre las cifras que da el régimen y las cifras del gobernador Antonio Barreto Sira, que dice que en toda esta pandemia solo ha habido 2 casos confirmados. De hecho, Perfecto, sí, la semana pasada se habló de un caso sospechoso, una señora que dio supuestamente positivo en una de esas pruebas rápidas, pero al parecer en las pruebas que se han enviado a Caracas, no, por lo menos no se ha dicho si ese caso es positivo o es negativo. Entonces, es posible que haya una cierta complicidad entre la gobernación y el régimen para ocultar datos y dar información falsa acerca del coronavirus en Venezuela. wow, yo lo que te puedo decir, Rogelio, eh, el caso de la señora de la Caraqueña, la pregunta que nos deberíamos hacer todos, o sea, todos los ciudadanos, y tú como ciudadano venezolano y puertocruzano, eh, ese caso, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que la señora le fueron a hacer la prueba rápida y haya dado positivo 2 veces? Se supone que la señora vive con su esposo y un niño, tengo entendido. ¿Y cómo es posible que ella, o sea, por lo menos el esposo y el niño hayan dado negativo? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer todos. Pero respondiendo a tu pregunta sobre si hay complicidad o no, yo lo que te puedo decir es que creo firmemente en la gestión del gobernador del estado, porque se ha preocupado, se ha preocupado, mejor dicho, en dar las cifras actuales, lo que están aquí en Anzoátegui. O sea, aquí en Anzoátegui como tal no hay casos positivos. Eso se lo puedo confirmar porque he, he hecho seguimientos durante todo, durante todo este tiempo,
durante todo Claro, el igual, mes igual, de marzo y abril, pues. igual estamos hablando de cifras oficiales, porque no Exacto. toda la población Por ha lo menos en sido sometida a las Anzoátegui, pruebas por lo rápidas. menos en Anzoátegui, claro, por lo menos en Anzoátegui, eso es Y, lo que yo me refiero. claro, y Pero, ujú, sí, sí, continúa. no, continúa todo, listo. Lo que también hay un dato particular y es que, de acuerdo con informaciones periodísticas, esas pruebas rápidas que se están aplicando, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo, tienen un margen de error del 70%, eso es muchísimo. Entonces, ¿cómo se aplica en un país, en una región, en una ciudad, una prueba que tiene 70% de margen de error? Entonces, cualquier persona que tenga más de 37 grados de temperatura es una persona potencialmente enferma de coronavirus. Entonces, la aíslan sin que haya una razón. Entonces, dicen es positivo y a los 2 días dicen no, es negativo. ¿De qué manera eso afecta también a la información que debe recibir la gente, que tiene que ser oportuna, para poder tener un plan de acción, de aislamiento, de mayor cuidado en estos casos? Esa es como la prueba del VIH. Te haces la prueba rápida, te haces la prueba rápida, pero tú para estar certero, si tienes la enfermedad o no, tú te haces la prueba profunda. Esa prueba rápida no te certifica a ti si tienes la enfermedad o no. Eso es lo que deben saber la mayoría de la ciudadanía. O sea, me imagino yo que la gente debe estar informada, pero hay gente en ciertos sectores populares que no les llega la información, entonces van difundiendo informaciones por WhatsApp, informaciones no veraces, entonces crea más desinformación, entonces hay que crear una campaña de concientización. O sea, deben saber que, que esas pruebas rápidas no te da seguridad o no te da certeza de que tengas la enfermedad o no. Eso es lo que pasa. La gente está muy desinformada. Claro, la diferencia en este caso con respecto al VIH es que la transmisión de la COVID-19 es muchísimo más rápida, es decir, el contacto con las Exacto, manos y tal, y todo eso. correcto, Ahora, claro, vamos a pasar al tema de Puerto La Cruz. Eh, correcto. Como dirigente del municipio Sotillo, ¿cuáles han sido las medidas que tú has visto que ha aplicado la alcaldía? Sabemos que la alcaldesa es Herminia García Ron, ¿no? Del PSUV. Ujú, ¿Cuáles son esas medidas exacto. que ha aplicado la alcaldía para ayudar a la prevención del COVID-19? ¿Se ha hecho algo desde la administración municipal? Respondiendo a tu pregunta, Rogelio, yo lo que he observado durante el mes de marzo y mes de abril, sí he notado que no ha tocado todos los sectores vulnerables al contagio del COVID-19. Por lo menos ella ha hecho limpieza en el mercado de Puerto La Cruz, que cosa que yo estoy netamente, o sea, positivo, está bien, pues. Pero lo que me parece raro, que aparte del mercado de Puerto La Cruz, donde es un foco de concentración abundante de personas, porque el venezolano, o el puertocruzano, mejor dicho, el puertocruzano vive el día a día, tiene que comer, tiene que comprar sus productos de aseo personal. Eh, yo lo que de verdad, o sea, ella lo que debería hacer es un plan de ensañamiento, meterse a los sectores populares, acercarse al casco central de Puerto La Cruz. El casco central de Puerto La Cruz no lo he visto, no ha hecho seguimiento en cuanto a limpieza o ensañamiento aquí en el municipio. O sea, muchos sectores populares están vulnerables al, al contagio, pa. No hay un plan de seguimiento. Ya, en otros municipios, en otros países, todas las medidas que se toman son siempre vía decreto. No es que yo salgo y hablo en una esquina y digo que estas son las medidas que vamos a tomar, eh, sino que todo es vía decreto, desde presidencia hasta los gobiernos departamentales o gubernamentales, perdón, gobernaciones, hasta las alcaldías. Y, ujú, Ahora, con respecto a este tema del mercado municipal, sabemos que ese es un foco potencial de contaminación
no nada más por el tema del coronavirus, porque sabemos que en el mercado de Puerto La Cruz las cloacas forman parte de la infraestructura de esas instalaciones. Correcto. ¿Tú crees que eso ha sido suficiente para afrontar la crisis, tomando en cuenta que justamente esas pruebas rápidas no te dicen realmente si hay infecciones por coronavirus en Puerto La Cruz? ¿Me puedes repetir la ¿Qué pregunta? medidas deberían, eh, eh, con respecto al mercado de Puerto La Cruz, que es un foco Sí. potencial de infección no solamente del coronavirus, han sido suficientes esas medidas para atender a la ciudadanía desde ese punto, tomando en cuenta que estas pruebas rápidas no son realmente efectivas? Mira, respondiendo a tu pregunta, Rogelio, con certeza, eh, la alcaldía municipal como tal, o sea, la alcaldía usurpadora, porque durante estos 20 años de gestión en el municipio, o sea, se han encargado de que el mercado de Puerto La Cruz casi nunca lo han limpiado. Esto es ahorita con el foco de la pandemia. O sea, durante el gobierno que entró, o sea, durante el gobierno que entró Herminia, que fueron las elecciones fraudulentas durante el 2017, ella, ella no ha hecho, como tal, no ha hecho nada. O sea, el municipio es un municipio sin ley, la verdad. O sea, el mercado de Puerto La Cruz deben hacerle un plan de enseñamiento, limpieza. O sea, eso tienen que hacerlo frecuente. Ella por lo menos en el mercado de Puerto La Cruz, ella cierran 3 días, ella lo manda a cerrar 3 días, y 3 días para que los ciudadanos puertocruzanos hagan su mercado, pues. Pero yo lo que creería es que de verdad hubieran, cónchale, ten un plan de contingencia, metes 40, 50 personas y haces tus compras entre 15, 20 minutos y entran 50, 50, 50, 50 y así, pues. Eso es lo que yo me refiero. O sea, el mercado de Puerto La Cruz se aglomera bastante. Yo que soy una persona que frecuento mucho el mercado de Puerto La Cruz, está al posible contagio, pues. O sea, la gente te roza, te toca, te empuja. Entonces, no hay una prevención como tal dentro del mercado de Puerto La Cruz. Eso es lo que yo, o sea, protesto y la gente protesta, pues, la ciudadanía puertocruzana. Vale, bueno, Michael, mejor dicho, vamos a hacer un corte, un pequeño receso y vamos a retomar esta conversación para hablar acerca de cuál debe ser la labor de la dirigencia política ante una pandemia como el coronavirus. Vamos a hacer una pausa Correcto. y en una próxima conexión seguimos conversando. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, @Desde Oriente en Instagram, Desde Oriente Piso en Twitter, Desde Oriente en Facebook y suscríbete a nuestro canal Desde Oriente en YouTube.